Hoy comenzamos una nueva etapa. Comenzamos la serie de No Más Condenación. El Señor lo dijo, el Señor Pablo lo dijo. Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso de que le sumaron esa coletilla, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no existe en los originales. Eso fue puesto allí. Porque la ley del Espíritu de vida que hay en mí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué te ha librado? De la ley del pecado y de la ley de la muerte. Si te ha librado de la ley del pecado, tú no vas a estar atado al pecado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya Cristo lo perdonó. Empecemos por el principio. Cuando Jesús viene a bautizarse en el Jordán, que está Juan allí, él dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no lo quitó, le dieron de palo, lo crucificaron por nada. Ahora, ¿por qué Juan dice que ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué? Porque ellos venían de la costumbre y era normal en ellos matar un cordero y el cordero vertir la sangre en el lugar santísimo, y esa sangre que vertían ahí era por la expiación del pecado de todo el pueblo. Entonces, cuando Jesús se le acerca a Juan, él le dice a todos los que están ahí, este era el que yo decía, ¿verdad? Que viene uno detrás de mí, que no soy ni digno de desatar la sandalia. Y cuando Jesús ya se le acerca más, entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado quitó? Y no me venga a decir que el pecado original, porque por ahí pasan un poco de pecado. Si no me quitar el pecado original, ¿por qué estás actuando como actúas? Porque hay una condición en ti que no es la naturaleza pecaminosa, sino que hay una condición en ti de mal hábito. Por eso en el libro de Romanos él dice que a través del Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos de la carne, viviréis. Porque se consideraba que el pecado tenía que ver exclusivamente con la muerte. Entonces él dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces para mí lo quitó. Y si lo quitó, no tengo que vivir más en condenación. Y Pablo lo referencia y dice, ninguna condenación hay. Lo que le faltó no es hay, sino ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si usted revisa la Escritura, 150 veces dice que el que cree en mí será salvo. Lo de la oración de Pablo en Romanos, yo quiero explicarle a usted que es Romano, lo que es una prédica de Pablo tirándosela a los romanos. Que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Pero entonces en la religión te dicen que el que no haga la oración no tiene a Cristo. Y el que no haga la oración se va al infierno. Eso es mentira. Porque Pablo le está haciendo referencia, le está predicando a unos señores, porque ¿cómo empieza Romano? Romano es una prédica a los romanos que Pablo está haciendo y hace referencia a muchas cosas de él. Juan, cuando lo llama el Cordero, es porque el Cordero iba a verter su sangre. Ahora, cuando nosotros, gracias a Dios, aquí no bautizamos, y eso asombra a mucha gente. Y lo primero que me dicen, que por qué Cristo se bautizó, para que se cumpla toda justicia. Pero yo también les digo, como tengo así, no sé, esta cosa mía que yo respondo demasiado rápido, les digo, ¿por qué no te crucificáis vos? Si Cristo se crucificó, vamos a clavarte a vos también, aunque sea me dejáis darte un matillazo. Porque Cristo,
cuando entra en el Jordán, que lo sumergen y lo sacan, ahí dejó el pecado de la humanidad, no de un grupo, no de los evangélicos, no de los católicos, no, de toda la humanidad. Él deja el pecado ahí en la humanidad. Entonces, por eso es que él le dice, pero si yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él dice, para que se cumpla toda justicia. ¿Por qué para que se cumpla toda justicia? Porque el bautismo o el bañarse con agua es una costumbre del oriente. Los todavía en la India, en el Ganges, la gente cada año se purifica bañándose en ese río. Se purifican ellos. Entonces era una costumbre que para la liberación del pecado, para la liberación de los negativos, para la liberación de las malas cosas negativas que estaban dentro de la persona, era necesario que se sumerjan en el agua, porque esa era su costumbre para limpiarse de todo pecado. Por eso es que Jesús le dice, para que se cumpla toda justicia, échame la agüita. Es más, hay eventos en la Biblia que son cosas que a uno le llaman la atención, pues. Por ejemplo, comenzaron el día en Pentecostés y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero en el capítulo 19 se consigue Pedro con una gente hablando en lengua y no habían sido bautizados. Porque para que tú pudieras hablar en lengua, tenías que ser bautizado en agua. Y entonces Pedro se los consigue y entonces pregunta, ¿y ustedes quién los bautizó? ¿De qué estás hablando? ¿Qué bautismo estás hablando? O sea, ¿quién los bautizó en agua? No, nosotros no somos bautizados en agua. ¿Y por qué están hablando en otras lenguas? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a echarle la agüita. Y entonces vino y los bautizó. Porque era una costumbre. Pero no era porque en verdad eso iba a quitar o quita el pecado tuyo. El pecado tuyo lo quita es Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro lugar donde lo puedas quitar. Yo conozco mucha gente bautizada y a mí me han llegado hasta malandro. Es que yo soy bautizado y tengo como 5 violaciones más 4 atracos, ¿verdad? Y son bautizados. ¿Por qué no se quitó el pecado de él? ¿Por qué no se quitó esa estructura que traía? Porque son ritos. No tienen nada que ver con el mundo espiritual. Mire, se lo digo de una vez. El mundo espiritual no puedes tú limpiar tu vida con tu carne, porque es corrupta. Pero entonces nos metieron esa y había que bautizarse. Yo fui bautizado en la iglesia católica. Por bautismo, por confirmación, después vine la evangélica, también fui bautizado. Y me limpiaron ¿de qué? Entonces ahí tenía uno que ir vestido de blanco. Y como yo me metía mucho con la gente, me decía, y solamente aquellos que tengan la bata blanca heredarán el reino de Dios. Yo decía, bueno, no sé de qué partido serán entonces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Cristo quitó el pecado de nuestras vidas. Que ya tú no tienes por qué andar todo el tiempo pidiéndole perdón a Dios por tu pecado. Porque cuando la Escritura establece en el libro de Corintios que si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocar, y clamaren a mí, yo sanaré la tierra desde los cielos y perdonaré su pecado. Pero eso es el Antiguo Testamento. Ya Cristo no había venido, ni el Espíritu Santo estaba dentro de las personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, tú empiezas a ver, ¿de qué tienes que perdonarte? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Lo que más tenemos, la ley del perdón, tiene que ver con que tú te perdones a ti mismo por errores cometidos, que de pronto tú crees que son errores, sino que son malos hábitos que tú tienes. Y entonces el Espíritu que habita en ti te va a decir, hey, pila, eso no está bien.
Entonces el que tiene que perdonarse eres tú, porque antes de que tú camines ya Dios te perdonó tu pecado. Porque entonces si no, la Escritura no dijera: no viváis en el pasado ni traigáis a memoria las cosas del pasado, porque yo hago nueva hoy todas las cosas. Entonces, si es así, de que no tengo que andar en el pasado, lo que hiciste ayer, lo que hiciste esa noche, ¿qué es? ¿Qué es? Y como eso es pasado, Dios ni se acuerda de ello. Este es el Dios que yo conozco, el Dios verdadero, que no le falta nunca su palabra. Pero como todo el tiempo nos dijeron eso, y el mismo Pablo, yo me imagino a Pablo, en verdad no era tan fácil, ¿verdad? No era tan fácil poder explicar una cosa que iba en contra de la religión, porque él era fariseo y enseñado por Gamaliel, y él se jactaba de que había sido enseñado por el mejor maestro que tenía en los fariseos en ese tiempo. Y entonces, ¿cómo explicar a un pueblo que ya viene con la cuestión del pecado, del arrepentimiento y de la sangre, explicarle lo que Dios le estaba revelando a él? No es fácil. Fíjense que en el capítulo 5, del 12 al 21, dice, Pablo establece: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? ¿Por qué cree usted que cuando Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Porque desde Adán hasta Moisés, el pecado de Adán, el daño que habían hecho en Adán y el daño que hizo Adán, fue caminando hasta que hubo una ley para inculpar a los que la cometían. De resto no. Entonces, claro, cuando ya hubo la ley, la tutoría, cuando ya hubo la ley, que vino la ley, él dijo: no, ya está, hasta aquí llegaba la muerte. Pero la ley tampoco fue la panacea, ni fue la solución del pecado. Entonces tenía que venir alguien libre de pecado, que muriera y que fuera inocente, para que el reino que había sido entregado por Adán a Satanás, él lo volviera a recuperar. ¿Y cómo hicieron? La misma Escritura, porque Dios, mire, ese se la sabe toda. Ese no anda pensando en otra cosa, ese la sabe toda. Dios en el capítulo 9 del libro de Génesis dice: el que mata a un inocente, la sangre de éste lo destruirá. Satanás pensó que había ganado matando a Jesús, y esa sangre lo destruyó a él, porque el mismo Señor dice que él destruyó al que tenía al imperio de la muerte, y esto es al diablo. Si ya el diablo está destruido por Jesús, por como él lo dice, ¿de quién te acusa de pecado? Porque aún el acusador de nuestros hermanos fue lanzado de allá arriba, que era el diablo. Entonces, ¿quién te acusa? El problema es que cuando nosotros somos infectados por la religión, el pecado que tú cometes te trae en sí detrás de eso la culpa. Entonces vives culpado. Por eso es que Dios establece la ley del perdón, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Es la primera evidencia que nosotros tenemos que tener para vivir un mundo espiritual. ¿Y de qué me voy a perdonar? De todas las cosas que tú sabes que son error para tu vida. Porque el problema es que yo no puedo juzgarte a ti, porque yo te juzgaría de acuerdo a mis creencias. Pero el Espíritu que mora en ti sí tiene el derecho de juzgarte, porque Él es verdad, porque Él es el fuego, porque Él es todo.
Entonces yo recurro a mi espíritu. Señor, yo necesito que tú me indiques dónde fallé yo en contra mía. Y entonces Dios me va a evidenciar a través del consciente espiritual cada una de las cosas. Aquí se te fueron las luces. Aquí no se te fueron. Yo tuve en esta semana un encontronazo que tenía tiempo que no tenía, pero parecía que hacía falta porque estaba dentro de mí. Y cuando reventé, porque hay que ver que cómo defiende uno el ego, a lo que medio le dicen algo, ahí mismo saca uno como una serpiente cobra mampa negra. A ver a quién muerde. Y eso es defender el ego. Pero yo me alteré. Cuando me llegaron a preguntar, pero porque usted sabe cómo es la acusación. Tú no hablas de esto, no te entiendo. Yo lo único que contesté es mi proceso. Y si es mi proceso, el que lo sabe es Él y soy yo con Él. Los demás no caben. Entonces cada uno de nosotros, Dios te da evidencia dónde está tu falla, dónde está tu caminar, qué fue lo que hiciste, dónde está tu desobediencia. Pero quien tiene que perdonarse eres tú mismo. ¿Por qué? Porque ya Dios te perdonó. No dice que quitó el pecado, pues. Y cuando habla de la palabra de arrepentirse, arrepentirse es cambiar de camino. Está yendo por un camino, todo el tiempo con lo mismo, Bendito sea Dios. No te está yendo bien, desvíate. A veces nosotros, Dios mío, nos gusta, yo no sé si es que nos gusta tener situaciones así, pero yo siempre he dicho que a mí no me gustan los periquitos y que no me gusta cargarlos encima. Pero yo conozco matrimonios que han tenido 9, 10, 15 años con un periquito. Lo mismo siempre. Y no se han dado la oportunidad de que Dios les dé un bono venir más y esperar que Dios haga. Porque siempre queremos nosotros hacerlo. Nosotros tenemos una proclama aquí. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que sientas. Dios está en control y está a nuestro favor. Ya va, pero está a nuestro favor o tú tienes que ayudarlo. Por eso es que Pablo salga de que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque entonces después cuando nos arropa la culpa, no hallamos de qué manera ver qué hacemos. Pero no para sanar la culpa, porque la culpa la debes sanar tú mismo, sino para lo que los demás vean que tú has cambiado y eres diferente. Está bueno. Eso es puro ego. En cambio, cuando yo puedo sentarme con Dios, Señor, mira, en verdad esto no me ha sido fácil. Estoy respondiendo como una serpiente. Me pullas y te pico. Pero yo necesito hoy, en mi vida, primero perdonarme. Y segundo, saber de dónde viene eso. Vamos a ver de dónde viene. Mire, ¿sabes qué es terrible? Cuando una persona tiene un problema con el rechazo. Que fue rechazado en el vientre, que fue rechazado en su casa, que fue rechazado por su madre, que fue rechazado por quien sea. Por el maestro, por el pastor, por el apóstol, por quien sea. Ese rechazo hace que todo se haga sentir culpable. Pero no hay lo que hacer para agradar a los demás. Pero te estás agradando tú mismo. ¿Y dónde es que habita Dios? Tú tienes que amarte a ti mismo. Para amarte tienes que conocerte. Y después de conocerte, después de amarte y conocerte, tú tienes que empezar a ver los cambios que hay en ti para que la luz que hay en ti, como Jesús dijo, tú eres la luz de este mundo, esa luz que hay en ti resplandezca a otros y otros puedan ver la luz que hay en ti y puedan disfrutarse de su gozo. Pero si no, o sea, en verdad es difícil para una persona que no tiene a Dios o que no toma en cuenta a Dios o que Dios no es lo primero.
le es difícil pasar este tramo de aquí para allá. Porque mire, amado mío, en todo este tiempo yo he visto muchas aguas correr. Pero lo que a mí me entristece más de todo esto es que tú, delante de un hombre, sea yo, sea el apóstol, sea el papa, sea quien sea, tú vengas y te comportes de una manera. Pero cuando llegas a tu casa o cuando estás en tu trabajo, seas otro. Eso lo que da es tristeza. Y eso es decepción. Porque el problema de rechazo que tiene no se lo salta un venado, pero no busca acomodo con Dios. Yo quiero ser y trato de ser aquí igual que en mi casa, igual que en la calle. Es maravilloso cuando la gente le dice a uno, oye, tú sí eres una persona amorosa. Pero todos tienen que reconocer que eres amoroso. No solamente un grupito bueno, mejor no digo nada. Usted entiende. O sea, voy a estar como, usted entiende. Yo hablo claro. Entonces, no es el punto. Nosotros tenemos que obligatoriamente entrar en conocimiento de nosotros mismos, en buscar dónde está nuestra falla. La falla no está en los demás. Lo que tú ves como falla de los demás es porque está dentro de ti. La falla la tenemos, es la falta de nosotros mismos, perdonarnos, entrar en arrepentimiento. ¿Por qué entrar en arrepentimiento? Porque tenéis que cambiar de camino. Yo en esto he sido en verdad muy especial, y Dios me ha dado a mí muchas evidencias especiales. Pero yo me acuerdo que había una señora aquí que Dios le dijo que se divorciara del esposo. Y ella salió y dijo, yo voy a dar mi testimonio. Dios me dijo que me divorciara. Si Dios te lo dijo, ¿quién se mete en eso? Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y usted sabe una cosa que le voy a decir aquí entre nosotros y a ti, precioso o preciosa mía, que me escuchas a través del canal. Lo que Dios une es verdad. Porque hay matrimonios que son espirituales. Nadie los puede separar. Lo que pasa es que nos aprovechamos de ese amor espiritual o de esa unidad espiritual para hacer lo que nosotros queremos. Y te voy a decir una cosa, no da resultado. Yo conozco matrimonios que están separados pero todavía se aman. Y no se pueden ver porque imagine lo que pasa. Pasan muchas cosas ahí. Cada vez que se ven, se medio matan. Yo he visto matrimonios y me llegan a mí diciéndome, ¿qué crees tú? Y yo soy un matrimonio espiritual. Que tu espíritu no puede separarse del de ella. Y el de ella no se puede separar del tuyo. No sé si lanzar esto por aquí. Bueno, que de todas maneras yo puedo editarlo. Pero ¿sabe qué? Hay matrimonios que son espirituales. Y yo puedo con seguridad sentir y saber que sigo amando a la persona, pero no puedo vivir con ella. Y lo amo. Una amiga mía me preguntó, ¿cómo haces tú? Yo a ti te sigo amando hasta que te mueras, pero no puedo vivir contigo. No entiendo eso, yo tampoco, pero eso me lo dijo Dios. Todos no estamos aquí para entenderlo, le dije. Entonces cada uno de nosotros empieza a ver y empieza a darle largas. Uno es por la religión, otro es porque no sé si sí, si no, que caiga un chaparrón. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será que Dios me lo dijo o es que no, Dios no me lo dijo? ¿Será, Dios mío?
¿Cuántos saben aquí si yo lo llamo por teléfono y usted atiende, saben que soy yo? Porque usted me conoce y yo le he agarrado su teléfono. Entonces usted no me puede decir a mí que usted no sabe cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Será que tu corazón, será que tu alma no quiere evidenciar que Dios te está mandando a hacer eso? Porque no crea que hacer la voluntad de Dios es facilito. Yo le decía el otro día, a ustedes le decía, la voluntad de Dios, y eso se pone en la boca como el tamaño de una casa. Es buena, agradable y perfecta. Que se te muera un hijo. ¿Dónde está lo bueno? Y es la voluntad de Dios. Porque nadie de esta tierra sale si Cristo no da la orden. ¿Sí o no? Agradable. Tampoco. Pero es perfecta, porque al final del camino tú vas a ver y vas a poder palpar que Dios hizo las cosas perfectas. Pero cuando nosotros empezamos a hablar y a balbucear cualquier cantidad de cosas, porque somos unos buenos loros cuando somos religiosos, y ni siquiera nos ponemos a pensar qué es lo que se está diciendo. Y la incoherencia es campeona mundial. Ya usted sabe ahora por qué la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que la sangre de Jesucristo nos libró de la muerte. Ya sabe por qué. Porque el que tenía el pacto de sangre que hizo con Adán fue destruido. Le fue destruido su pacto y Cristo bajó a las profundidades y trajo a la eternidad a todos aquellos que estaban allí esclavizados por la muerte. Entonces cada uno de nosotros debemos entender esto y debemos caminar en función de esto. Yo por lo menos me siento muy gozoso por todas las cosas que Dios me ha enseñado. A mí, usted ve qué hace con lo que Dios le enseña a usted. Pero a mí lo que Dios me ha enseñado me hace sentir de maravilla. Y no todo el mundo, yo se lo digo a usted siempre. No tienen que solamente creer lo que yo les diga. Busque al Espíritu Santo que habita dentro de usted. Según Juan 14, que el Padre y el Hijo habitan dentro de usted y Él le va a decir si la revelación que necesita para poder caminar en esto. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, está libre de pecado. Dios mío, ¿y por qué le pagué anoche un batazo a mi esposo? Eso es un mal hábito de violencia que tienes en tu vida, porque no tienes que recurrir a tanto. El lío más grande y más terrible es ver en otra persona a Dios. O solamente Dios vino para habitar en los evangélicos. En toda la humanidad, ¿sí o no? ¿En toda qué? Y si Dios vino a habitar en toda la humanidad, ¿por qué seguir viendo a tu marido como marido y no ves a Dios en tu marido? No por su comportamiento. Por el Espíritu de Dios, ese proceso tiene que llegar a su vida. Porque si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos, yo creo que si usted tuvo el Espíritu Santo y hay hábitos que se ha quitado, no se los ha quitado todos, pero hay hábitos que usted se ha quitado de encima por el Espíritu. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando usted por el Espíritu hace morir esos malos hábitos, usted no puede darse gloria. Toda la gloria es de Él. Pero si yo me quito el mal hábito por mi fuerza de voluntad, porque yo sí soy fuerte, porque yo soy esto, toda la gloria es tuya. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y este caminar no es por obra para que nadie se gloríe. Que muchos se están dando gloria, eso es problema de cada quien. Yo no juzgo sus vidas. Yo en estos días estaba viendo, porque sacan ahí, y en verdad me da risa. Las 6 características para que tú puedas ser llamado apóstol. Tienes que haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. En persona, person to person, face to face. No, esto es tremendo.
tus señales serán obras, milagros, prodigios. Tienes que haber caminado, predicado el evangelio y muchos. Y yo como buen maracucho digo, ¿qué molleja? Y apóstol lo que quiere decir es enviado. O sea, ¿no te parece que tantos requisitos porque Dios te envió? Bendito. Pablo decía, yo soy apóstol de ustedes porque ustedes me representan a mí como apóstol. Pero entonces no hayan que meterle y te sacan cada versículo fuera de contexto para entonces decir que tú no eres apóstol, que los apóstoles no son para este tiempo. El apostolado, la Biblia es clara. Apóstol quiere decir enviado. Si yo tengo que cumplir todos esos requisitos para que tú me reconozcas como enviado, Dios mío, si me voy a convertir en santo, que no tengo que cumplir. Pero el que nos santificó fue Dios. Y me han llegado muchos, Dios me llamó a ser apóstol. Eres un enviado. Lo que pasa es que dentro de los evangélicos, los rangos son y los títulos, que Dios nos ayude. Yo lo veo en las tarjetas. Profeta de las naciones. Hey, editan esto ya. Profeta de las naciones. Jesús dijo que los profetas eran hasta Juan el Bautista. Entonces, pero como Pablo después, oye, tenemos que entender a Pablo. Imagínese usted, ahorita, en este tiempo a Moisés, con el internet, la tecnología, las redes sociales, la otra, se hubiera pegado un tiro. Y Pablo no podía entender las cosas. ¿Por qué no la podía entender? Porque no le era fácil. Él traía una estructura y una gran estructura de creencias del fariseísmo que le eran imposible poder redactar las cosas como realmente se ven y como realmente Dios ha querido que se vea. ¿Por qué? Porque estas cosas se revelan a la vida de uno y es cuando tú las puedes entender. De resto no la entendemos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Las palabras son espíritu y son vida. ¿Y cómo las vas a discernir? Espiritualmente. Hay cosas que Jesús dijo. Mire, yo tuve una discusión una vez con alguien y yo le decía a él porque es que eso de la revelación de ok, para ti la revelación no es tan importante. Sin embargo, en el libro de Mateo, él dice, bienaventurado eres Pedro, feliz eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Cristo viene y le dice, Jesús viene y le dice, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación, edificaré mi iglesia. Entonces empezaron a nombrar papas y empezaron a hacer porque no hubo revelación en los que estaban con él. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero es por revelación. Entonces yo le decía a él, pero vamos a hacer una cosa, revélame esto. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y yo le digo, o sea que tenemos que convertirnos en caníbales. Y ya yo no le puedo dar el mordisco a Cristo y beberme la sangre. No, porque eso, entonces empieza la hermenéutica. Mire, le voy a decir una cosa y me disculpa, pero yo tengo 3 títulos teológicos y uno me gradué en TMP en Estados Unidos y 2 aquí. O sea, yo soy un técnico teólogo. Fíjate que la última vez que hablé con Dios de eso me dijo, mire, ustedes lo que son es unos arrogantes. Porque teología, el concepto de teología es la ciencia que estudia a Dios.
Y yo dije, solamente eso. Y cualquier ciencia puede meterle la cabeza al que creó el universo. Porque Dios es un Dios de orden. Aguántate un pelo ahí. Porque preñó a una mujer que estaba comprometida. ¿Sí o no? ¿Ah? Con una varita abrió el mar rojo. Una varita. Y cuando vino Moisés le dijo, Señor, ayúdame. Levanta tu vara, mijo, te lo he dicho como 200 veces. Yo cuando leo eso me acuerdo mío. Ya no hay yo que decirte. Y voy a seguir igual. Entonces yo empecé, dije, no, o sea, hay muchas cosas. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Y quién dijo si Él es eterno? No, yo quiero que usted empiece a pensar. Que no se meta en el viaje este de la religión, que todo lo que le dice usted lo repite como un loro. No, estudie, busque, investigue. A ver qué es lo que es realmente. Y que el Espíritu Santo te revele qué es. Porque así estudié lo que estudié. De todas maneras es igual. Si no hay revelación. Y la revelación nos hace feliz. Más nada nos hace feliz. Entonces, wow. Porque verdaderamente que nosotros nos encanta un título. Miren, yo soy contador público, graduado en la Honorable Universidad del Zulia. ¡Ay, ya! Tengo 3 títulos teológicos. ¿Y de qué me sirven? Como me decía una amiga mía anoche, es que vos sabés, yo tengo que estudiar. O sea, porque mi papá quiere que yo estudie. Mira, yo estudié casi 20 años. Y la profesión la dejé hace 20. Bueno, no ejercí más. Lo que sí es que me gusta ser creativo. Porque a mí ninguna educación me va a quitar la creatividad. Ustedes que son padres, dejen que sus hijos exploten su creatividad. Y no se ponga que si no estudia no es nadie. ¿Cómo que no es nadie si Dios lo creó? Por eso es que usted y yo tenemos que ser diferentes. Dice después en el 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia. Esto no lo entienden, la gracia parece que no existiera en ninguna parte. Y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de ese solo pecado para condenación. Pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Para qué? Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Pablo, yo. Que somos justificados por fe. Usted y yo. Entonces, ¿de qué pecado te vas a estarte abriendo las venas? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. El nombrecito así chiquitico, Jesucristo. Uno solo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, amados míos, no vivas pegado al pecado que te dijeron que era pecado. Vive pegado a la revelación. Porque aún las cosas, cuando Dios dijo que Él pone el querer como el hacer, que tú has visto como pecado, en todo Dios tiene propósito. Porque Dios nos creó antes de la fundación del mundo y todo el que viene en esta tierra trae un propósito, incluyendo a Judas. Dios les bendice.